El tema que voy a compartir con ustedes hoy lo he titulado Esclavitud y Liberación. El libro del Génesis termina en sus últimos capítulos narrando cómo fue que Jacob, es decir, Israel, y sus descendientes se fueron a vivir a Egipto durante el gobierno de José. Y el libro del Éxodo comienza conectando esa historia, relatándonos cómo fue que los israelitas llegaron a ser esclavos en Egipto, para que se cumplieran las palabras que el Señor le dijo a Abraham, que sus descendientes serían esclavos por 400 años. Y al cabo de ellos, el Señor les daría la tierra que prometió a Abraham. Veamos entonces Éxodo capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el 13. Los primeros 4 versículos de Éxodo capítulo 1 nos hablan de quiénes fueron los que ingresaron en Egipto, es decir, los nombres de los hijos de Israel y el número de ellos, que no tiene interés para el tema que vamos a mirar, y por eso empezamos en el versículo 5, versículo 13 del primer capítulo de Éxodo, para ver la continuidad de esta historia. El versículo 5 dice: todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Es importante entonces que notemos con claridad para todos que ya ha muerto José, han muerto sus hermanos, y vienen ahora los nietos de ellos, los bisnietos y tataranietos, y en fin. Y dice la Escritura que se multiplicaron, tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio no de Egipto, sino el territorio de la tierra de Gosén, que fue la tierra que se le asignó a José para que viviera con toda su familia ahí, muy inmediatamente del palacio del faraón. Bien, queridos amigos, aquí vemos un hecho maravilloso, y esto nos está diciendo algo importante. Acuérdense que el Señor le dijo a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, lo sacó afuera de la tienda y le dijo: mira al cielo. Y estaba el cielo completamente estrellado. ¿Puedes contar las estrellas? No. Así será el número de tus descendientes. Este relato comienza en el inconsciente de los lectores del Génesis a dejarse sentir cómo esa promesa que Dios le hizo a Abraham comenzaba a cobrar fuerza, que se multiplicara el número de los nacimientos. Esto es interesante para un estudiante de demografía. Morían pocos israelitas de viejos y nacían cantidad de niños. Y el pueblo se hizo fuerte, sano, vigoroso, poderoso. Miren, llegaron a ser sumamente poderosos. Dios bendijo, protegió y prosperó a los israelitas en Egipto y los preparó
para que se cumplieran todos los planes de él que él le había compartido a Abraham. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Bien, esto es fácil de entender para todos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas. Noten esto, repito. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Los egipcios siempre fueron muy buenos con los granos. En la época de José, recuerden, abastecieron a todas esas regiones circunvecinas y a todo Egipto. Y en la época del Imperio Romano, los egipcios vendían granos al Imperio Romano, para Roma y para todos esos países circunvecinos. En Egipto había grandes trabajos, se puede decir industriales, una gran industria de granos. Entonces, era importante los almacenes desde la época de José, que fue el que se encargó de enseñar y de crear esta cultura de almacenar los granos para mucho tiempo y para venderlos y sacar provecho. Así que pusieron a los israelitas al duro trabajo forzado, los obligaron, los trataron de manera despiadada para agotarlos físicamente, para que no llegaran a la casa vigorosos, con ánimos de tener sexo con sus esposas y de tener hijos muy sanos, muy saludables, muy vigorosos. Lo que estaba pensando estratégicamente el faraón. Y detrás de esto, ¿saben el personaje que ya estaba, que lo encontramos en el libro de Job, capítulo 1? Ese personaje siniestro. Sí, ahí estaba detrás de la mente del faraón. Entonces era toda una estrategia para que los israelitas no se siguieran multiplicando. Era para detener los nacimientos. Si agotaban a los hombres con exceso de trabajo todos los días, para los que no había día de descanso, sino que todo era de corrido derecho, los israelitas llegaban extenuados, golpeados, maltratados, fatigados, sin ganas de tener sexo con sus esposas, de consentirlas, de darles afecto. Así es de que con eso pensaba el faraón: vamos a detener la procreación. Miren ustedes, queridos amigos, todo lo que hay detrás de este relato. Y los pusieron a aprovecharlos para construir estas dos grandes ciudades para que el faraón pudiera almacenar allí todo su grano. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. ¿Saben quién estaba detrás de todo esto? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cumpliendo las promesas a estos patriarcas que lo habían dado todo para el Señor, y Dios estaba comprometido con ellos en bendecirlos. Así que a Dios no lo detuvo su plan de multiplicar, porque no eran los israelitas que se multiplicaban por ellos mismos, sino Dios, el que había colocado en el corazón de los israelitas, había colocado el reproducirse, el multiplicarse, y Dios daba bendición a todos estos bebés,
a todas estas relaciones sexuales y habían embarazos, incluso imagínense ustedes, nacían mellizos, gemelos, trillizos, cuatrillizos, una cosa impresionante. Por dicho, la multiplicación era alarmante y tenía asustado al faraón, a toda su corte y a todos los egipcios. Estaban alarmados, lean, miren, y tanto más se alarmaban los egipcios cuando veían esa multiplicación tan grande de los israelitas, que no lograban agotarlos. Entonces más rabia les daba y les tiraban más duro, más los oprimían, más los ponían a aguantar hambre, pero los israelitas eran fortalecidos por el Señor y Dios estaba con ellos como estaba con José. ¿Se acuerdan? Y Dios les daba éxito, Dios los bendecía, Dios los prosperaba en todo. Eso es lo que hay que seguir leyendo aquí, queridos amigos. Así nos lo diga el estribillo de estos textos. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Los esclavizaron cruelmente y los obligaron a trabajar duramente. Les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Si ustedes van a la historia, descubrirán que los egipcios fueron los primeros en perfeccionar la construcción con los ladrillos que se mezclaban con paja. Antes de los egipcios, los mesopotámicos se habían dado a la tarea, y antes de ellos se habían dado a la tarea de trabajar con el adobe y estaban pasando de la piedra al adobe, pero había una gran ventaja de trabajar con el adobe y no con la piedra. Era mucho más económico, era mucho más fácil de transportarlo, pero a los israelitas los pusieron entonces a buscar la paja, a trabajar con la paja, a trabajar con el barro, a trabajar con los moldes, a organizar los ladrillos que ya los egipcios comenzaron a colocarlos en forma rectangular y hacer todo este trabajo tan extenuante y tan duro. Y dice que los trataban con una crueldad dura, muy exigente, y los ponían a hacer trabajos del campo. Los trataron de agobiar, de afligir en todos los medios. Así que los egipcios empezaron a sufrir mucho, a padecer mucho y lógicamente a invocar al Dios de sus antepasados, pero también a los dioses que muchos de ellos se habían vuelto idólatras, como lo leemos en el libro de Josué, queridos amigos. Pero sí, lo que estaban pasando los israelitas era terrible. Entonces ustedes pueden ver cómo se cumplió la profecía o lo que Dios le advirtió a Abraham, que por haberse llenado de terror y de miedo, cuando llegaba la oscuridad, el día que ofreció los sacrificios, cuando Dios le hizo la promesa en Génesis 15, le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo y le prometió que de él nacería un hijo. Abraham ya estaba muy viejo, muy anciano, y lógicamente no había podido tener hijos con su mujer cuando eran jóvenes. Ahora, en este momento, que iban a poder tener hijos, Abraham y Sara tenían grandes aflicciones, pero Dios le prometió que le iba a dar un hijo, un descendiente suyo, y de él nacería una multitud como las estrellas que Abraham estaba viendo esa noche en el cielo. Y Abraham entonces, acuérdense que dudó y le dijo a Dios que cómo él sabría que podía estar seguro de que eso sí se cumpliría, siendo ya pues él un anciano y todo ese tipo de cosas. Abraham estaba aprendiendo a tener fe. Fue donde Dios le pidió que hiciera un sacrificio y venían los buitres. Abraham los espantaba y al llegar la noche se aterró, y después de ese terror Dios le dijo que por causa de eso sus descendientes de hecho irían a la tierra prometida que él le prometía, pero antes serían afligidos durante 400 años, serían sometidos a esclavitud. Aquí está pues
el cumplimiento de esa esclavitud aterradora. Dios estaba permitiendo que todas estas cosas malas le pasaran a los israelitas porque Dios tenía planes, Dios tenía propósitos y Dios se acordó que había que cumplirle a Abraham su promesa y todo estaba encajando perfectamente. Las cosas buenas que Dios hacía por los israelitas en Egipto y las cosas malas que Satanás, que el diablo Satán le hacía a los israelitas en cabeza del faraón, su corte y todos los egipcios y estos capataces para afligirlos, atormentarlos, pero toda esta sinergia de cosas buenas y de cosas malas que sucedían, todas ellas terminarían en el propósito de Dios, cumpliéndose los planes de Dios con el pueblo de Israel, con los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob o de Israel. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos en el monte Sinaí, también llamado el monte Horeb, les hizo la siguiente introducción en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 2. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Ya han pasado, queridos amigos, mucho tiempo, desde el capítulo 1 de Éxodo, ¿sí? Desde el capítulo 1 al capítulo 20 donde estamos, propiamente el capítulo 19 y 20, léanselo en la casa este fin de semana para que entiendan mejor. Ojalá lean los primeros 20 capítulos del Éxodo todavía, pero si tienen poco tiempo, lean los capítulos 1 al 3 y lean los capítulos 19 y 20 para que entiendan un poquito lo que les estoy enseñando hoy. Entonces, miren lo que está pasando aquí. Ya el Señor vio la aflicción, le levantó un liberador al pueblo de Israel, que fue Moisés, y Moisés va a llevar al pueblo de Israel con su hermano Aarón por el desierto hasta que llegan a la península del Sinaí. Han pasado 3 meses desde que celebraron la Pascua en Egipto y esos 3 meses de viaje, la palabra éxodo significa salida, eso significa éxodo. Salida, ¿salida de dónde? De Egipto. Entonces, cuando ellos salieron de allá y llegaron al monte del Sinaí, Dios descendió sobre el monte del Sinaí, descendió en una nube oscura, espesa, en medio de truenos, relámpagos, en medio de rayos, y descendió como si viniera en una nave sobre el monte, y el monte echaba humo. Entonces Dios empezó a hablarle al pueblo de Israel y les empezó a dirigir estas palabras, y Dios hablaba por medio de voz tronante. Cuando Dios hablaba, sí, se escuchaban truenos, se entendían, pero era la voz de Dios que se escuchaba como un trueno, y Dios tronaba su voz y Dios les empezó a decir. Lo primero que les dijo fue: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. ¡Pah! Y caían rayos, centellas, y todo brillaba, y todo se hacía con una voz poderosa, tronante. Y si tú pasas al versículo 18, dice que el pueblo estaba aterrado, salió huyendo, corriendo, y le dijo a Moisés: Moisés, vaya usted y hable con Dios, pero nosotros no queremos volver a escuchar la voz de Dios porque nos morimos de miedo, estamos aterrados, estamos temblando. Y también Moisés estaba temblando, pero le tocó a él, queridos amigos. Así es de que ellos escucharon a Dios hablar con voz tronante en medio de truenos, en medio de relámpagos. ¡Pah! Esos rayos que caían, bendito sea Dios. Eso debió haber sido muy aterrador. Pero ojo, pues ya pasó la emoción. Calmémonos. Paren ya la risa en las casas. Y miren pues lo que sigue acá. Repetimos. El Señor le dijo: yo soy el Señor tu Dios.
¿sí? Y eso sonaba como un trueno. Venía el segundo, quien te rescató de la tierra de Egipto. Y luego venía el tercer trueno, donde eras esclavo. Esta fue, queridos amigos, la carta de presentación con que Dios en adelante se le presentaría al pueblo de Israel y a todos los israelitas. Los israelitas que no conocieron a José ni a Jacob, en el camino se fueron corrompiendo tras los dioses de Egipto y tras los dioses de sus antepasados, de Taref o Tera, que era el padre de Abraham, que era idólatra, adoraba la luna, era un adorador de ídolos. Y muchos israelitas conservaron esas creencias en otros dioses. Y ellos nunca habían conocido al Dios de Abraham. Ellos habían oído hablar también del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de José. Pero habían pasado, queridos amigos, ya más de 400 años. Y ellos perdieron todo contacto y toda noción y no habían tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Pero esto fue una presentación con bombos y platillos. Y el Señor entonces, acuérdense, empezó a hacer milagros. Lo primero fue que abrió el mar Rojo en dos y ellos pasaron por en medio de lo seco, ¿sí? Visible para todo el pueblo. Pero antes, las plagas que Moisés y Aarón hicieron en Egipto. ¿Se acuerdan de todas esas plagas en Egipto? Dios con milagros poderosos. Lo último que hizo fue quitar la vida a todos los primogénitos de los egipcios, entre ellos le quitó la vida al primogénito del faraón. Entonces Dios rescató a los israelitas con mano fuerte, con mano poderosa, haciendo cantidad de señales, prodigios, milagros, y se los llevó por el desierto, realizando grandes milagros después de que cruzaron el mar. Luego ellos tenían mucha sed y Dios les endulzó las aguas amargas de Mara, y así Dios empezó a hacer cantidad de milagros. Pero cuando descendió ya sobre el monte Sinaí, que les habló con voz tronante, Dios se les presentó así: yo soy el Señor tu Dios, yo fui el que te saqué de Egipto con mano poderosa, yo fui el que hice esos milagros, yo fui el que dividí el mar Rojo en dos para que ustedes pasaran por lo seco. Amigos, yo los rescaté, los liberé, porque ustedes eran esclavos. Por eso este tema lo hemos titulado, ¿sí? Esclavitud y liberación. Y así es, queridos amigos. Dios se le presentó a estos israelitas confusos, con tantos dioses de sus antepasados, de los egipcios. Se les presenta en vivo y en directo. Les hace una revelación, una manifestación portentosa, poderosa, prodigiosa, para que no les quede la menor duda. Pero lo más importante que Dios les dice a ellos es: ustedes eran esclavos en Egipto. Acuérdense cómo vivían. ¿Se acuerdan que acabamos de leer en el capítulo 1 cómo sufrieron, cómo fueron maltratados, cómo les amargaron la vida, cómo los trataron cruelmente, cómo trataron de agotarlos, de acabarlos, de achicopalarlos, de desnutrirlos? Eso fue terrible lo que le hicieron a los israelitas. Y el Señor se presenta como el liberador, el que los rescató, el que los liberó de la esclavitud de Egipto. Pues bien, de ahí en adelante en toda la Biblia se va a empezar a hablar sobre esclavitud y liberación. Esclavitud y liberación. Esclavitud y rescate. Y Dios va a hablarle a los israelitas de cómo Él los rescató de Egipto. Así es que el acto fundacional de Israel como pueblo, como nación
y como pueblo de Dios, el acto fundacional, lo que da nacimiento a Israel como pueblo de Dios, fue la liberación de la esclavitud de Egipto. Eso es muy importante. Ahí nace Israel como pueblo de Dios. Ahí nace Israel como pueblo de Dios. No olviden esto. Cuando Dios los rescató de Egipto, donde estaban viviendo en ese estado de esclavitud, donde eras esclavo. Así es, queridos amigos, que lo que estamos viendo aquí es esa sinergia entre el bien y el mal, las cosas buenas y las cosas malas, cómo Dios tiene sus escogidos, sus elegidos, tiene sus líderes para para llevar a cabo sus planes y hacer el bien. Pero el diablo, Satanás, también tiene sus escogidos para hacer el mal y para causarle el mal al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios, a los hijos y a las hijas de Dios. Pero no tengan miedo, que todas las cosas malas, toda la crueldad, las calamidades, las tragedias, las desgracias, la dureza y toda la maldad con la que te traten o nos traten, y todas las adversidades y los problemas y las calamidades naturales y sobrenaturales y todo lo que se levante en contra de nosotros, Dios tiene el control de cada detalle de cada cosa. El Señor tiene contados los cabellos de tu cabeza, dijo Jesús, y ningún cabello de tu cabeza se cae sin la voluntad de Dios. Así es de que si estás calvo del todo y no tienes un solo pelo, eso fue la voluntad de Dios. Y Dios dio la orden. Yo no sé cómo pasó que quedaras calvo. Sí, porque Jesús dijo que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados y ni uno solo se cae sin la voluntad de Dios. Pero bueno, no te vayas a resentir contra Dios. Lo cierto es, mis queridos amigos, es que Dios tiene el control del bien y del mal, y Dios hace que cooperen todas las cosas buenas de Él con todas las cosas malas que Satanás, que el diablo trae contra ti, que la gente trae contra ti y que tú mismo te causas, que tú misma te haces. Dios hace que todo eso malo termine en una bendición. Dios aprovecha todo eso para cumplir sus propósitos eternos. Los cumplió con el pueblo de Israel y los cumple contigo y conmigo para su gloria, su honra y su alabanza. Recuerda ese texto tan bonito de donde aprendimos la palabra sinergia de Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, buscamos a Dios, Dios hace que todas las cosas, entre paréntesis, buenas y malas, cooperen para el provecho de todos los que Dios ha llamado y ha escogido en Jesucristo, y con quienes tiene un propósito. Y el propósito es configurarnos conforme a la imagen de su Hijo, que tú y yo lleguemos a tener el mismo carácter de Cristo, el mismo temple, el mismo amor y el mismo compromiso que Jesucristo, nuestro hermano mayor, tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Bien, queridos amigos, la semana próxima seguiremos estudiando este tema tan hermoso, esta maravillosa historia, a la luz de la sinergia y de los secretos que Dios nos ha revelado en su sabiduría, en su creatividad, en su soberanía, en su poder, en su amor, en su gracia, en sus misericordias para con todos nosotros. Me encantó estar con todos ustedes, con todas ustedes. Que tengan un feliz fin de semana, que la pasen bien. Todo va a estar bien en la vida de todos nosotros para la gloria de Dios. Bendiciones, feliz fin de semana.